todas las guías que hemos trabajado anteriormente han venido enfocadas pues en los diferentes análisis de Dios. Entonces, ustedes recordarán que vimos en la parte de los Dios y las generalidades. Vimos las características, bueno, en los Dios, los modelos representativos, eh, la curva característica del Dios y pues también algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, como las más importantes, la parte de rectificadores y la parte de otros circuitos que utilizan Dios, bueno, con otros propósitos como vimos anteriormente. Entonces, está la parte de los sujetadores, los recortadores, cambiadores de nivel, multiplicadores. De todas formas, o sea, acá en la parte del laboratorio, eso es solamente como una pequeña parte de lo que son las aplicaciones. Entonces, si han visto más en detalle en los libros o más adelante cuando ustedes vean, bueno, los demás cursos de electrónica 2, electrónica 3, electrónica de potencia, se van a dar cuenta que hay muchísimas más aplicaciones. Entonces, esto es algo básico, o lo que han visto en laboratorio es algo básico. Pero de aquí en adelante, pues se van a encontrar, o los diferentes circuitos que ustedes vayan a encontrar, pues van a tener configuraciones en donde encuentren diodos. ¿Listo? Entonces ya configuraciones o aplicaciones como por ejemplo una fuente regulada. Entonces ya pues necesariamente ustedes con que observen en un esquemático, en un circuito, un puente de diodos, ustedes ya identifican o son capaces de identificar qué es lo que está haciendo ese puente de Dios. Digamos, un puente rectificador, pues rectificar la señal. Entonces, todas las fuentes que son reguladas siempre van a tener un puente rectificador de Dios o un par de Dios para rectificar la señal. Entonces, es característico. Entonces, cualquier circuito que ustedes vean, bueno, en la parte práctica, y que ustedes vean o identifiquen que hay un par de diodos, ya saben que es algo de rectificación. Los diodos, bueno, se utilizan en otras aplicaciones, o sea, hay muchísimas aplicaciones. Aquí todavía no, o sea, no vimos los demás tipos de diodos como tal, sino nos centramos en el diodo general. Pero pues ustedes saben que hay otros diodos, bueno, como los de conmutación rápida, otros con unas características bien importantes. Dentro de ese tipo de diodos especiales, además del diodo general, hay uno bien específico, entonces, que sí se va a considerar, que debemos considerar, que ese es el diodo Zener. ¿Listo? Entonces, ya saben, o bueno, si lo vieron en teoría, pues que el diodo Zener funciona básicamente gracias a la característica del, del propio diodo. Entonces, cuando trabajamos en esa región de la curva, de no conducción, o sea, cuando superamos esos límites, que es por allá se llama la región Zener, ¿no? Pues la región Zener es característica de todos los diodos, pero en general los diodos Zener en específico son los encargados o están diseñados en trabajar específicamente en esa zona de trabajo. ¿Listo? Bueno, les voy a aquí a dar un vistazo de lo que es la práctica del laboratorio número 5. Yo creo que ya la compartí en el aula virtual para que la vayan revisando. Es una guía de laboratorio sencilla de algunas aplicaciones ahí. Entonces, no creo que nos demoremos mucho con esta práctica de laboratorio. Listo, bueno, la idea es que no nos aborde tanto tiempo la práctica, bueno, el desarrollo de la práctica. Básicamente es hacer, la práctica consiste inicialmente en bueno, analizar y hallar lo que es la curva característica del diodo Zener. Entonces, hacer un modelo de acuerdo a un circuito que bueno, más adelante les voy a explicar. Hacer el modelo, el modelamiento de la curva característica. Y ya, pues esta partecita, ¿dónde se utilizan los diodos Zener? Entonces, los diodos Zener se utilizan más como reguladores de voltaje cuando ustedes tienen circuitos, valga la redundancia, que son utilizados como fuentes de voltaje. Entonces, en un esquema general de una fuente de voltaje, ¿qué elementos ustedes encuentran? Entonces, desde la entrada está la señal monofásica de los 120 voltios RMS, ¿listo? Entonces, tenemos esa conexión
y de esa conexión tenemos un circuito transformador de energía, o lo que ustedes conocen como transformador. Entonces el transformador lo que hace es convertir ese voltaje o adecuar ese voltaje de la red a otro voltaje, en este caso menor. Entonces, lo que veíamos, 120 voltios RMS a 12 voltios RMS, otra relación menor de voltaje. Ese voltaje, entonces, como vemos en la parte de rectificación, está a la entrada de un circuito rectificado. Entonces, por eso vemos los circuitos rectificadores media onda completa y las diferentes configuraciones. Entonces, esa es la partecita de la rectificación, entonces, donde se rectifica la señal alterna. Y después teníamos una parte a la final del rectificador, un cable que estaba conectado a una resistencia que lo llamamos resistencia de carga. Entonces ahí observamos las diferentes formas de onda rectificada. Entonces vimos la media onda, la onda completa. Entonces, esa es como la partecita inicial de lo que es la constitución de una fuente regulada básica. Pero pues si queremos agregar o mejorar el desempeño de la fuente, o sea, es decir, queremos que a la salida de la fuente tener un voltaje continuo, lo más posiblemente continuo, sin ningún tipo de rizado o componente en alterna. Entonces ustedes se dieron cuenta que a la final del circuito se colocaba un condensador en paralelo con la resistencia. Y lo que hacía ese condensador era eliminar esa partecita alterna de la señal y dejarlo o transformarlo en otra señal llamada rizo o rizado. Entonces el rizado ya es una señal que tiende a ser un poco ya, aproximarse a ser un voltaje continuo, pero pues el rizado tiene algunas características bien especiales, como que tiene una variación de voltaje, un voltaje máximo y un voltaje mínimo, pero que no es tan considerablemente grande, superior. Y ahí tenemos un voltaje promedio, que se supone que es el voltaje final a la salida que hay del circuito. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de elemento, se puede hacer uso de un diodo Zener. Entonces, lo que va a hacer el diodo Zener es tomar la señal del rizado, que sí varía por encima y por debajo del voltaje promedio, y lo que va a hacer es dejar completamente la señal, o sea, eliminar el rizado y dejar una señal completamente continua. Ya saben, o si lo vieron en teoría, pues el diodo Zener tiene un voltaje especial. Entonces ese voltaje especial va a quedar listo, o el diodo va a quedar polarizado y pues nos va a quedar saturada la señal. Entonces, si nos dicen que tenemos un diodo Zener de 5 voltios o 12 voltios, pues espera un voltaje continuo de 5 voltios, 12 voltios. Es decir, un voltaje completamente, bueno, DC. ¿Listo? Entonces, esa es como la aplicación interesante del diodo Zener, pero pues también se puede ver en otro tipo de circuitos. También se puede utilizar como recortador. Entonces el diodo Zener también puede funcionar como recortador, o ya en otras configuraciones con otros reguladores de voltaje un poco más complejos. Pero digamos así, como principal aplicación que veríamos en del diodo Zener es que forma parte de los circuitos de regulación de voltaje o de fuentes de voltaje. ¿Listo? Bueno, entonces miremos ahí la guía más detalladamente. ¿Qué información tenemos acá o qué tenemos que realizar? Entonces, básicamente, pues igual, entonces con la simulación, entonces utilizar OrCAD, o pues si no hay algunas personas que todavía no tengan el simulador, tengan problemas, pues utilizar otro simulador. De pronto, bien importante para la práctica de los diodos Zener, conocer detalladamente y con anterioridad, bueno, eso pues se hace en la parte práctica, la hoja de datos. Más adelante les voy a mostrar que para los diodos Zener hay otros parámetros que hay que considerar. Entonces, así lo veíamos en la parte de los diodos de propósito general. Hay que revisar las hojas de datos porque bueno, para los diodos Zener tenemos algunas particularidades con respecto a lo que son las corrientes y la potencia de trabajo. Entonces son elementos susceptibles también a sufrir algún tipo de avería o daño
si superan una corriente que se llama una corriente nominal máxima o una corriente nominal máxima de trabajo. Entonces, igual que los diodos de propósito general, pues el elemento es susceptible a algún tipo de autodestrucción, embalamiento térmico, igual, tiene las mismas características. Bueno, entonces, pues la primera parte, acá del ejercicio, sencillamente les dice a ustedes que este circuito que ven acá es un circuito para implementar o realizar la caracterización del diodo, ¿listo? Entonces, inicialmente les dice que observar una hoja de especificaciones del diodo Zener a utilizar. Es voltajes típicos de los diodos Zener puede ser 5.1 voltios, 12 voltios, o sea, por lo general son voltajes que nosotros vemos a nivel de una fuente de voltaje. Pero hay otros voltajes que también pueden ser considerados. Entonces, no necesariamente 5.1 voltios, 12 voltios, el que ustedes vean en la hoja de datos o el que se muestre en la hoja de datos. Entonces, pues inicialmente lo que les digo, hay que identificar la corriente máxima y la corriente mínima en la cual el Zener puede entregar ese voltaje constante. Recuerden que el Zener, en la parte de regulación, bueno, más adelante les explico, se tiene que considerar una corriente mínima en la cual aseguremos que el Zener esté en estado activo para que funcione o entregue ese voltaje constante. Si nosotros no aseguramos esa corriente mínima que circula dentro del Zener, del dispositivo, no nos va a funcionar o no nos va a entregar el voltaje que se solicita. Y pues lo mismo, identificar la corriente máxima del dispositivo. Entonces, una corriente máxima donde el dispositivo pues no tenga algún tipo de problema bueno, al superar esos parámetros máximos, como el intervalo de trabajo del Zener. Y bueno, ahorita lo vemos en una hoja de datos, un Zener, puede ser cualquier Zener, pero hay hojas de datos en donde hay varias referencias de Zeners y hay varios voltajes constantes. Entonces, ahí se puede escoger un modelo y buscarlo en el simulador para implementar. Entonces, acá les dice que con esos datos anteriores, bueno, teniendo en cuenta esos datos anteriores, se debe determinar cuál va a ser el voltaje de entrada máximo y la potencia que disipará la resistencia R1. No olvide tener en cuenta la potencia máxima de disipación del Zener. Tenga en cuenta, bueno, el circuito de la figura. El circuito de la figura básicamente es una fuente de voltaje en serie con una resistencia y el diodo Zener. Entonces, esto es como si fuera un regulador de voltaje, básicamente. Entonces nos toca, ahorita les muestro una serie de circuitos a nivel de reguladores de voltaje. Entonces, como nos dice acá que determinemos el voltaje entrada máximo y la potencia que disipará, como ustedes me imagino que vieron en teoría, hay diferentes modelos de regulación de voltaje. Entonces, para el Zener, un modelo de regulación de voltaje implica cuando esta fuente tiene una variación de voltaje. Entonces, cuando les digo que aquí hay una variación de voltaje, es como si aquí a la entrada tuviéramos un voltaje de rizo. O sea, este voltaje varía entre un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Esa es una consideración que se tiene que tener en cuenta, digamos, para diseñar un regulador. Otra sería si la resistencia de carga, bueno, acá no hay una resistencia de carga como tal, en paralelo con el diodo, pero hay resistencia de carga que también puede ser variable. Entonces puede ser que la resistencia de carga tenga un valor mínimo y un valor máximo. Y pues al tener un valor mínimo, tendríamos una corriente máxima acá de trabajo y pues acá una resistencia, un valor de resistencia máximo, tendríamos una corriente mínima de trabajo. Esa es otra particularidad de los reguladores. Listo, bueno, ya les muestro ahorita más adelante. Entonces, cuando ustedes diseñen el circuito o cuando ustedes propongan esos valores de resistencia, entonces vamos a realizar el mismo ejercicio que hicimos anteriormente con el diodo de propósito general. Entonces, van a hacer un barrido o se va a realizar un barrido del voltaje de entrada. Entonces, ese B1. Entonces, bueno, sí, el de la fuente de entrada, desde 0 voltios
hasta el voltaje máximo, pues que no sobrecargue el diodo C. Es decir, de igual manera ahí en el simulador y mirando la hoja de datos tendríamos que colocar un voltaje, bueno, un voltaje que esté por debajo del voltaje máximo y bueno, hacer la tabulación de esos valores de voltaje. Aquí les dice que de 0 voltios hasta el voltaje máximo, ustedes lo pueden manejar con pasos de, bueno, no sé, de 1 voltio o de 0,5 voltios aquí en el voltaje de entrada. Entonces, al hacer esa variación acá del voltaje de entrada, pues necesariamente hay que medir cuál es el voltaje en la resistencia 1. Entonces, cuál es el voltaje que hay acá al diferencial. De todas formas, ahí se ve que el diferencial en la resistencia 1, ¿qué sería? En este nodo tenemos el voltaje de entrada, que es el que va a variar, y acá tendríamos el voltaje en el diodo Zener. Pero hay que recordar otra cosa. Acá el diodo, bueno, aquí está el diodo Zener, pero hasta que en este punto, o bueno, aquí donde está justo el elemento, hasta que no aseguramos o aseguremos que el voltaje en ese punto sea mayor o igual al voltaje en el diodo Zener, pues muy posiblemente este elemento no estará activo. Entonces hay que tener ese tipo de consideración. Bueno. Entonces, de igual manera, entonces el voltaje en la resistencia R1 y la corriente que pasa por el diodo Zener. Entonces, aquí está el circuito en serie y finalmente el voltaje en el diodo Zener. Eso es lo que hay que hacer, ¿listo? Bueno, entonces les voy a mostrar aquí en una presentación, les voy a explicar esos reguladores para que tengamos ahí en cuenta el diseño, ¿listo? Bueno, listo. Qué pena, chicos. Listo, entonces, como les venía diciendo, bueno, les voy a explicar un poquito aquí acerca bueno, de la región Zener y ahí paso a explicarles acerca bueno, de las características que hay que tener en cuenta con el diodo Zener. Entonces, a nivel general con el diodo Zener, o bueno, con los diodos,
tenemos esa curva característica que está ahí. Entonces, la curva característica que nosotros conocemos es, acá en la región de polarización directa, pues el diodo tiene este comportamiento exponencial, entonces por la ecuación de Shockley tiene ese comportamiento. Ahí teníamos que la curva aproximadamente tiende a un valor constante, llamémoslo aquí a una asíntota vertical, creo que ese es el nombre, ahí gráficamente, a una asíntota vertical que se aproxima a un valor de B sub D, o un valor umbral de B sub D, que ese es el voltaje umbral normalmente de un diodo. Queda polarizado el diodo con ese voltaje, y que pues en el modelo equivalente, bueno, real, se tiene en cuenta ese voltaje umbral en el voltaje del diodo. Bueno, y en el modelo lineal por segmentos, entonces hay una resistencia en serie con ese voltaje, que pues a veces no se tiene en cuenta ese valor de esa resistencia RD, que por allá veíamos que era una resistencia, la resistencia dinámica en el modelo del diodo. Luego tenemos la región de polarización inversa, entonces ahí está, no conduce el diodo como tal y tenemos una corriente de portadores minoritarios, pues que es una corriente demasiado pequeña, casi en el orden de los nanoamperios, picoamperios, no se tiene en cuenta pues en el análisis. Entonces, justo aquí en esta región, era donde, bueno, hacíamos los análisis por allá con respecto al voltaje inverso pico, todos esos valores inversos máximos que se nos mostraban en las hojas de datos. Entonces, al llegar a esta zona de acá, entonces esa es la zona de interés ahora en particular, esa es la zona que se conoce como la región Zener. Entonces, pues ahí se observa que hay como un punto de inflexión en esta zona donde está ese voltaje. Entonces, ese voltaje o ese potencial llamado Zener hace que las características que se tienen en polarización inversa sufran un cambio abrupto en esa parte. Entonces ahí tendríamos o tenemos otro tipo de comportamiento bien especial cuando alcanzamos ese voltaje Zener. ¿Qué pasa en un diodo, digamos, en un diodo de propósito general? Entonces, en un diodo de propósito general, el voltaje que se alcanza antes de llegar a esa zona es el voltaje inverso pico. Entonces recuerden que el PIB, o sea, antes de llegar o alcanzar ese voltaje que está por acá, nosotros antes de entrar a la región Zener alcanzamos ese voltaje inverso pico. Entonces para un día de propósito general no se alcanza, o sea, no se llega a trabajar en la región Zener como tal. Entonces no nos sirve trabajar en esa región porque pues vamos a superar ese máximo potencial de polarización inversa y pues vamos a tener problemas directamente con el dispositivo. Entonces, ¿dónde es que se utiliza o se aprovecha muy bien esta región característica? Entonces, ya en un diodo como tal que sea un diodo un diodo Zener como tal. Entonces, ese diodo Zener, para trabajar en esa región que está aquí, ya tiene unas modificaciones en lo que respecta a la construcción del dispositivo. Entonces, si analizan o bueno, si leen más acerca de los diodos Zener, hay una configuración o se modifican sus características a nivel del dopado del material. Se agrega mucho más material de dopado al semiconductor para obtener estas características o para trabajar en esta región de trabajo conocida como Zener. Entonces, ¿cómo sería el modelo para trabajar ahí con respecto al diodo Zener? Entonces, cuando estamos en esta región, o bueno, en esa partecita, tenemos el voltaje Zener que en la medida de lo posible, pues se va a mantener constante, o se debería mantener constante. De todas formas, pues la corriente tiene un comportamiento ahí, digámoslo así, casi lineal. Y ese comportamiento lineal con ese voltaje constante hace que prevalezca un cierto nivel de resistencia que también tiene que ser asociado al diodo Zener. Entonces, bueno, aquí está la representación de lo que son, bueno, los diodos y pues digámoslo así, la polaridad cuando vamos a trabajar con esos voltajes. Entonces, en la región Zener como tal,
este sería el modelo de ese diodo. Entonces, se establece un voltaje Zener, es esta polaridad más menos B sub S, Z, pero fíjense que el sentido de la corriente va, bueno, así de más a menos. Entonces, estamos trabajando acá y eso implica que el sentido de la corriente va a ser este de aquí. O sea, aquí fíjense que es, o sea, el elemento está, bueno, acá digamos así, el ano, el cátodo, pero la corriente Zener pues va a fluir en sentido contrario si lo analizamos eh, con respecto a un diodo de propósito general. Entonces, aquí pues la flecha de la corriente, la dirección de la corriente no sigue o sea, no sigue la dirección normal que tiene un diodo de propósito general. ¿Listo? Bueno, o aquí, por ejemplo, tenemos un voltaje en una resistencia. Entonces, pues, el sentido de la corriente va del potencial positivo al potencial negativo. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener ahí en cuenta. Ahora miremos cuáles serían los modelos del diodo. O sea, tenemos ahora sí un diodo Zener. Entonces miremos cuáles serían los modelos del diodo Zener dependiendo la zona de trabajo o de la zona de la región de la curva característica en donde nos encontremos o donde se encuentre el diodo operando. Entonces ustedes saben que la corriente perdón, el voltaje y la corriente nos forman un punto de operación, ¿sí? Un punto de operación de trabajo. Entonces, dependiendo de ese punto de operación, o nos encontraremos aquí o acá, o ya más específicamente para un diodo Zener, pues en esta región. Entonces, si el diodo Zener, bueno, ahí está el símbolo del diodo Zener, muy diferente al diodo de propósito general. Si nos encontramos acá en la región Zener, pues el modelo equivalente del diodo Zener va a ser un voltaje B sub Z, que es el voltaje constante al cual del potencial Zener. Y pues por el modelo del lineal de segmentos, bueno, creo que se llama así, entonces tenemos el equivalente de una resistencia Zener. Ahora, si esta resistencia en esta región de trabajo, pues es despreciable y no se considera en los modelos matemáticos o en el análisis. Entonces, solamente para el Zener se puede trabajar o establecer el voltaje del potencial Zener, que sería más o menos B sub Z. ¿Listo? Y pues ahí tendríamos unas corrientes de trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ahí está esta curva. Tenemos una corriente, estas T, quiere decir que es de trabajo, tenemos una corriente de trabajo de 12.5 miliamperios. Y pues si bajamos más en la curva, tenemos una corriente, bueno, esta es I sub ZM, una corriente del Zener máxima de trabajo, que es de 32 miliamperios. Entonces, como la corriente sí está variando acá y el voltaje Zener trata de mantenerse constante, entonces sí tenemos una resistencia Zener que es la que se considera acá en este modelo. Digámoslo para este punto, pues la resistencia Zener es muy pequeña, es de 8.5 ohmios. La impedancia, bueno, se le considera impedancia o resistencia y bueno, ahí para esa corriente como tal. Luego, si no estamos trabajando en la región Zener, entonces pues estamos en la región de polarización inversa, que es típica para cualquier diodo ahí en especial. En esa región de polarización inversa, entonces, ¿qué va a pasar con el diodo? Tenemos una resistencia Zener muy grande. Entonces, al ser muy grande, el modelo equivalente que se considera es una impedancia característica de un de un circuito abierto. Entonces, pues se simula el equivalente del modelo es un circuito abierto. Ahí tenemos una corriente casi cero y una corriente de portadores minoritarios muy grande. ¿Qué pasa si tenemos un diodo Zener, pero estamos trabajando en polarización directa? Entonces, en polarización directa, lo que vamos a tener es el equivalente de un diodo de propósito general. Entonces, vamos a tener más o menos el voltaje umbral, el 0.7 voltios, y pues lo mismo, una resistencia Zener, entre comillas, teniendo en cuenta el modelo lineal por segmentos.
que también esa resistencia pues no se tiene en cuenta ese análisis o ese valor. Entonces finalmente se deja el valor de más o menos 0.7 voltios. Entonces como un diodo normalito de trabajo. La gran diferencia radica en que tenemos que trabajar en esta zona o en esta región. Si estamos trabajando pues en esta región, no vamos a asegurar que el diodo esté polarizado adecuadamente y no va a funcionar como queremos. Entonces, la idea con un diodo Zener es trabajar en esta región de trabajo. ¿Listo? Bueno, con respecto a las hojas de especificaciones del diodo Zener, entonces hay diferentes parámetros a considerar en el diodo Zener. Entonces, fijémonos acá, por ejemplo, en un diodo no está el modelo, la característica, la referencia, pero pues en la hoja de datos se nos tiene que entregar el voltaje nominal del diodo Zener, que son 10 voltios, por ejemplo, y la potencia máxima del dispositivo. Digamos, aquí son 500 milivatios, es decir, 0.5 vatios al 20%. Entonces, ese 20%, lo que nos indica en una hoja de datos es que el voltaje en el diodo Zener puede estar más o menos 0.2 veces o el 20% de 10 voltios por encima y por abajo. Es decir, pues no nos va a asegurar este valor fijo o constante, sino que va a tener esta variación del 20%. Entonces, en las hojas de datos se encuentra uno que en esos parámetros tiene unos subíndices, como los que ven acá. Entonces, uno puede ser la T y otro puede ser el valor K. Entonces, cuando vean el de T, quiere decir que es un voltaje nominal de trabajo. Entonces, puede ser un valor promedio típico, pero pues ese voltaje nominal no indica que estamos trabajando en condiciones máximas, sino que es de trabajo, de operación. El otro valor es el que les muestra acá con la letra del subíndice K. Entonces, eso hace referencia a un valor de rodilla o de inflexión. Entonces, esos valores sí hacen referencia a un valor o a una condición máxima. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí características eléctricas. Entonces, igual que en todos los semiconductores, nos muestra la temperatura ambiente de trabajo. Entonces, 25 grados es donde el fabricante hace las pruebas para determinar estos parámetros. Y pues aquí está la lista de parámetros. Entonces, voltaje Zener nominal, o sea, el voltaje del Zener de la característica serían 10 voltios. Corriente de prueba, entonces ahí nos muestra una ICT sub T, entonces 12.5 miliamperios. Esta que ven por acá. Digámoslo así, en algunas hojas de especificaciones, esta corriente de prueba, en algunas hojas de especificaciones, es llegada a ser considerada como la corriente mínima de trabajo para asegurar, o sea, tenemos que asegurar una corriente mínima de trabajo o que circule por el Zener de 12.5 miliamperios para ya tener un voltaje de 10 voltios. Entonces, algunas hojas de datos consideran esa corriente de prueba ICT como la corriente mínima por donde tendremos que asegurar esa corriente y tener ese voltaje nominal. La impedancia dinámica máxima. Entonces, pues la resistencia que tenemos con el modelo lineal de segmentos teniendo en cuenta la corriente de trabajo del Zener. Entonces, ahí nos da un valor de 8.5 ohmios. Bueno, creo que era esta que vimos por aquí. Entonces, es una resistencia bien pequeñita. Luego, entonces, tenemos algunas características ya propiamente de lo que es, digámoslo aquí, es otro tipo de impedancia. Entonces, por ejemplo, impedancia de rodilla máxima. Entonces, rodilla máxima quiere decir entonces que es un valor de cambio. Y por ejemplo nos muestra que es de 0.25 miliamperios. O sea, aquí es donde ya se da el cambio o la inflexión. Entonces ahí lo calcula nuevamente con ese modelo y pues nos tiene que dar una resistencia un poco más grande, pero es en magnitudes pequeñas, 700 ohmios. Luego tenemos corriente en inversa máxima.
Entonces, IR con BR, estos ya son condiciones en polarización inversa. Entonces, fíjense que son 10 microamperios. Bueno, voltaje de prueba, es el voltaje con el que se realizan las pruebas en el dispositivo. Corriente máxima del regulador. Entonces, esta es la corriente máxima que tenemos que tener en cuenta en el diodo CENET, 32 miliamperios. Entonces, digámoslo pues sí, para ese dispositivo estaríamos trabajando en condiciones máximas en este punto de acá, cuando alcancemos esa corriente máxima. Pero así, superar esa corriente pues implica que el dispositivo va a perder sus características, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, parámetros de diseño para implementar reguladores. Se recomienda trabajar sobre un nivel de la corriente máxima desde el 5, el 10 o el 20% por debajo de esta corriente. Algunos diseños, algunos libros, pues lo proponen así. De pronto estos parámetros también tienen a consideración algo que se llama el coeficiente de temperatura típico. Entonces, los diodos Zener, al igual que los otros diodos, son susceptibles a cambios o a modificaciones en los voltajes característicos. Ustedes recuerden cuando vemos la característica del diodo de propósito general, que al aumentar o disminuir la temperatura, estábamos moviendo, desplazando la característica, bueno, a la derecha o a la izquierda, se nos desplazaba la curva. Entonces con el diodo Zener también ocurre exactamente lo mismo, hay como un potencial agregado a este potencial del voltaje Zener nominal. Entonces, si son coeficientes de temperatura positivos, pues muy posiblemente se tiene un incremento del voltaje acá nominal en el Zener. Entonces, 10 voltios, 10.05 voltios, un voltaje bien pequeñito. Coeficientes de temperatura negativo, entonces nos implican un cambio en el voltaje Zener nominal, pero menores a ese voltaje de 10, entonces 9.5, 9.8. De todas formas, no es un voltaje que vaya a cambiar o a diferir mucho del voltaje Zener nominal. Va a estar dentro de este rango del 20%. Entonces, ahí lo que les decía, dependiendo de la hoja de especificaciones, les va a decir esa tolerancia que también se aplica a nivel del voltaje, 20%. Entonces, 20% me implica un cambio de voltajes o de operación de voltajes que puede llegar a ser de 8 voltios, por ejemplo, por debajo de los 10 voltios, o de 12 voltios si estamos trabajando por encima de los 10 voltios. Bueno, así una hoja de datos que nos muestre esa característica a nivel de tolerancia. Digámoslo, para esta hoja de datos en específico, la corriente de prueba. Entonces, esa corriente de prueba puede trabajar o se puede definir más o menos a un cuarto del nivel de potencia. Entonces, digamos, la potencia máxima del Zener puede ser definida o escrita de esta manera, una ecuación que se puede encontrar. 4 veces la corriente máxima de trabajo, o sea, casi la corriente de trabajo mínima que les decía, multiplicado por el potencial del voltaje Zener. Este es otra ecuación como diseño que se tiene en cuenta para considerar o dimensionar esa potencia del Zener máximo. Entonces igual, el punto de operación va a depender del voltaje Zener, pues, que va a ser constante, y pues la corriente Zener, que es la que va a variar en ese intervalo de corrientes en donde estemos trabajando. Pero pues se considera, o algunos diseñadores consideran que se puede definir de esta manera la potencia Zener máxima de trabajo. 4 veces la corriente Zener de prueba o mínima multiplicada por el voltaje Zener. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, para esta tabla, esa hoja de datos, esa corriente era 12.5 miliamperios y acá 10 voltios. Entonces, esto es lo que nos da la potencia P sub Z máxima de trabajo, que es la que se debe tener en cuenta. Miremos otra hoja de datos de Zeners. Entonces, digamos, esta es de Fairchild Semiconductor y tiene estas familias o referencias de Zeners.
Entonces esta es la 1N4728A a la 1N4752A. Entonces hay una serie de familias que están ahí, digámoslo así, especificadas o resumidas en esta hoja de datos, solamente pues que variaría pues estos numeritos o estas referencias. Entonces, esto quiere decir que es una gama de Zeners, pero que cada uno tiene un voltaje Zener diferente. Pero en general, para el dispositivo, bueno, cuando nos hablan del encapsulado, entonces, bueno, aquí pues el encapsulado para un diodo Zener es muy similar a un diodo de propósito específico, pero pues ahí hay algunas diferencias. Es encapsulado, algunos encapsulados se asemejan a un material parecido al del vidrio. Y acá pues a veces en el encapsulado pues se nos muestra, o sea, hay veces que podemos leer del mismo encapsulado cuál es el voltaje del Zener que maneja, bueno, el dispositivo. Pero lo más recomendable es tomar la hoja de datos y revisar. Bueno, o cuando uno compra el Zener, pues lleva la referencia y asegurarse pues que efectivamente pues sea la referencia. Entonces, de igual manera, entonces aquí los rangos absolutos de trabajo máximos, entonces a una temperatura ambiente de 25 grados. Bueno, la potencia de disipación del dispositivo, acá nos muestra que es un valor de 1 vatio, por ejemplo. Y acá, pues también nos muestran un valor de una relación de vatios con respecto a la temperatura. Pero pues el más importante pues sería considerar la potencia de disipación, 1 vatio. Estas características pues ya las habíamos visto, entonces son temperatura de almacenamiento del dispositivo, entonces cuando se va a almacenar, en qué valores o en qué intervalos, el parámetro de la temperatura de la juntura, el valor máximo que puede soportar, digámoslo así, de temperatura hasta llegar a tener ese embale térmico, 200 grados Celsius. La resistencia termal, o sea, la capacidad que tiene este dispositivo para oponerse al aumento de esa temperatura, como la resistencia, 53.5, bueno, grados Celsius por vatio. La resistencia, esto ya es de la unión, bueno, a temperatura ambiente. Y bueno, potencia, surge power, 10 vatios. Digámoslo así, esto indica que ya es a otro tipo de intervalos, a otro tipo de valores límites, pero pues el que se considera máximo debe ser este 1.0 vatios. Y ya, pues en la hoja de datos, si ustedes buscan bien, se van a encontrar que hay diferentes diodos Zeners, o sea, son diferentes dispositivos, pero lo que va a variar muy posiblemente sea el voltaje Zener de trabajo. Entonces, el 1N4728A tiene un voltaje Zener de 3.3, mientras que el 1N4744A, uno de 15 voltios. Entonces va variando casi en el orden de 0.3 voltios. Bueno, hay algunos 0.3, creo que algunos 0.4. Va variando ese voltaje Zener. Entonces igual, la impedancia Zener, o la impedancia que veíamos, a la corriente Zener de trabajo o la corriente mínima de trabajo. Entonces, fíjense que esos valores, bueno, son corrientes, por ejemplo, para este 76 miliamperios, para este 17 miliamperios, 28 miliamperios, y estos son valores relativamente bajos. Luego tenemos los valores de la corriente Zener, pero esto es de rodilla, es decir, allá donde ahí se da el cambio de la región de polarización inversa a la región Zener. Entonces, acá nos dice que es de 1 miliamperio a 400 ohmios, que es la impedancia de entrada. Entonces, digamos, esto pues nos indica que necesariamente no vamos a trabajar en ese punto porque todavía no aseguramos el comportamiento y la característica del diodo. Tenemos que preocuparnos es por asegurarnos de trabajar en esta región, superar estas corrientes o asegurar una corriente igual o superior.
Esto es las pruebas que se realizan, bueno, voltaje R y R. Estos son, bueno, es polarización inversa, recuerden, esta sería la característica de la corriente. Entonces, por ejemplo, aquí es de 100 microamperios, 100 microamperios, 5 microamperios. Y ya, acá tenemos otras corrientes y surge, bueno, esa sí no recuerdo qué es, pero esta de acá, IZM, esa sí es la corriente, bueno, de trabajo máxima o la corriente máxima. Entonces, para este diodo, pues es de 276 miliamperios. Y para este, pues fíjense que ahí es bastante más pequeña, 61 miliamperios. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos trabajar o el rango de operación iría desde esta corriente o estas corrientes hasta los valores de esta corriente. ¿Listo? Entonces, asegurar esas dos condiciones de operación ahí para esos dos valores. ¿Listo? Bueno. Hay un ejemplito, ese es del libro de Bolestad. Entonces, ese ejemplo nos muestra qué pasa si la temperatura de operación del diodo Zener se incrementa. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un voltaje constante de Zener, un voltaje Zener de 10 voltios, pero la temperatura de operación se incrementa a 100 grados Celsius? Entonces, las pruebas que se hacían o las pruebas que nos muestra la hoja de especificaciones se hacen a un valor de 25 grados Celsius. Entonces, cuando ocurre eso, pues lo que les decías, se nos genera ahí un delta de cambio, un valor de cambio en el voltaje Zener. Entonces, necesariamente, pues se calcula con esta expresión. Esta expresión, o bueno, esta expresión que ustedes ven acá, tiene en cuenta, ese T sub C es el coeficiente de temperatura del diodo Zener, el voltaje Zener, acá un porcentaje, una razón, sin porcentaje de temperatura, no, un porcentaje, nivel de porcentaje, y aquí una diferencia de temperaturas, o el delta de temperaturas, que vendría a ser la temperatura, llamémoslo final, menos la temperatura inicial de operación. Entonces, cuando tenemos un cambio de 25 grados a 100 grados, tenemos un potencial, o se nos genera un potencial residual, llamémoslo así, de 0.54 voltios. Entonces, como es un coeficiente de temperatura positivo, esto implica que el potencial en el Zener va a ser igual, entonces, al potencial de los 10 voltios, más ese delta V sub Z, que es el 0.54 voltios. Entonces, pues nos da un valor de 10.5 voltios, 10.54 voltios. Para una aplicación, pues no es tan relevante o no es un cambio tan significativo pues, que afecte algún diseño. Entonces, a nivel de temperatura, pues tenemos esa afectación. Si esto fuera negativo, si este valor fuera negativo, entonces acá pues se restaría este valor. Y pues tendríamos otro valor pues cercano, pero que no sería muy diferente. Estos son encapsulados típicos de los diodos Zener. Entonces, este es el encapsulado más típico que uno se encuentra a nivel comercial. Como les decía, ese es el encapsulado empaquetado de 0,1, creo que es el 40. Es típico así de los demás diodos, pero tiene como esta característica. Acá nos muestra, bueno, esta bandita nos indica cuál es el cátodo. Bueno, acá el ánodo, igual. Y de pronto, pues lo que les decía, a veces el dispositivo o el fabricante nos coloca ahí el numerito de la referencia. Es muy difícil a veces como que leer ese numerito. Entonces, pues cuando uno va a comprar un dispositivo, un diodo Zener, se acostumbra a llevar la referencia, esa es la referencia del dispositivo, o sea, llevar este nombre de este servicio, o bien solicitar, pues, con el voltaje Zener que uno pues, desea para alguna aplicación. De pronto, a nivel de diseño, pues es bien importante sí conocer esto, el servicio y el voltaje Zener, como para que nosotros tengamos un conocimiento más grande de esto, de esta corriente y bueno, de esta corriente para implementar nuestros diseños. El encapsulado es el mismo, y pues dimensiones pequeñas, entonces son
fácilmente implementables en lo que son diseños con PCBs, no hay problema, y pues nosotros podemos realizar las mismas pruebas en este tipo de diodos, así como lo hacíamos con los diodos de propósito general, utilizando pues el multímetro o otras herramientas. Para verificar que un diodo Zener pues también esté funcionando adecuadamente, pues se polariza el diodo Zener siempre colocando una resistencia en serie, como vieron en el esquema de laboratorio, y midiendo el potencial o la diferencia en el Zener. Entonces, si tenemos un potencial efectivamente que corresponda a ese voltaje Zener, pues el diodo se considera que es funcional. Mientras si tenemos, hay veces que se tienen otros voltajes que son muy diferentes, entonces pues tendríamos problemas con el dispositivo, es decir, o es de otra referencia o perdió algunas de sus características o todavía no está, el voltaje no es suficientemente grande como para polarizar el diodo. ¿Listo? Bueno, entonces miremos ahora sí lo que son los circuitos equivalentes del diodo Zener, que bueno, eso les estaba explicando con la misma curva característica. Entonces, si trabajamos aquí, que es ahora lo ideal para un circuito, pues el equivalente es una fuente de voltaje, más o menos V sub Z. Si trabajamos en la región de polarización inversa, entonces un circuito abierto. Y si trabajamos en la región de polarización directa, entonces tenemos el mismo comportamiento, el mismo voltaje umbral de un diodo de propósito general. Esos son los tres posibles, digamos así, las tres posibles regiones de trabajo. Listo. Entonces veamos ahora sí los diferentes circuitos y qué implica o que varíe el voltaje, la resistencia, bueno, los parámetros. Entonces, por ejemplo, esta red, fíjense en esta red, pues esta red se considera un regulador de voltaje sencillo. Entonces lo que pasa es que esta entrada B sub I, pues la literatura nos la indica como un voltaje continuo. Pero esta entrada B sub I era lo que yo les explicaba ahorita al comienzo de la clase. Ese voltaje B sub I viene de todo ese circuito o de todas esas etapas de transformación del voltaje con el transformador, rectificación con los diodos, con un puente de diodos o con otro tipo de rectificador y un condensador en paralelo. Entonces, a la final, todo ese voltaje de salida es el que entraría acá a esa red y pues es el B sub I. Entonces, por lo general, ese B sub I puede que sea un valor, un voltaje de rizo. ¿Listo? Bueno, entonces digámoslo aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un voltaje B sub I que ya es fijo, o sea, ese fijo me está diciendo que ese voltaje no varía. Puede ser que sí varíe, pero que tenga una variación muy pequeña, digamos en un porcentaje inferior al 1%. Entonces no se considera esa variación tan grave como para que afecte el desempeño o los valores del circuito. Es decir, tendría que ser un voltaje completamente lineal, completamente continuo. O sea, aquí no tendríamos rizo ni ondulaciones. Entonces, por ejemplo, este es un esquema que se propone de la idea que tenemos ese voltaje, la resistencia en serie y pues la diferencia es que aquí tenemos una resistencia de carga RL. Eso es lo que se quiere llegar a alimentar. Entonces, polarizar este diodo Zener para asegurar ese potencial aquí en la resistencia de carga, pues que se acostumbra a manejar. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, voltaje entrada fijo y resistencia fija. Entonces, esto no varía y esto se asume que no tiene variación en cuanto al rizado. Entonces, sencillamente se tiene en cuenta la red, pero lo que les digo, hay que analizar inicialmente qué pasa acá, donde está el diodo Zener. Entonces, aquí se hace una prueba retirando ese elemento y midiendo o viendo cuál sería el voltaje que hay entre esos dos extremos, donde vamos a conectar el Zener.
Entonces, ese es el voltaje que yo les digo que si no es lo suficientemente grande, no me va a asegurar que el diodo Zener esté operando. O sea, aquí me va a quedar muy posiblemente pues el diodo Zener en otro modo de operación y no, pues no nos va a quedar regulando, llamémoslo así. ¿Listo? Entonces, si lo recuerdan o si lo vieron en teoría, pues se retira el elemento y se hace un análisis del voltaje que hay, llamémoslo en vacío. Esto es como cuando uno hace el análisis por allá con técnicas de circuitos, creo que eso es Thevenin. Entonces, pues se retira el elemento donde vamos a hallar determinar el voltaje que hay en vacío. Ese es un voltaje en vacío. Pues ese voltaje en vacío con esta red que ven acá, pues no es más que calcular ese voltaje, pues utilizando la técnica del divisor de tensión. Entonces, pues ese voltaje vendría a ser el mismo de la resistencia de carga. Entonces, pues tendríamos el voltaje de entrada multiplicado por la resistencia y pues la suma de R más RL. O sea, esta expresión de acá. Entonces, esta expresión de acá es la que les digo que tenemos que fijarnos. Entonces, si ese voltaje es mayor o igual a B sub Z, al voltaje nominal del Zener, entonces, pues indica que el Zener sí está encendido y que acá lo podemos sustituir por el equivalente que es la fuentecita. Pero, pues si no cumplimos esta condición, de que si el voltaje de ese divisor de tensión en vacío es menor al voltaje Zener, entonces esto está apagado. Y pues la equivalencia debería sustituirse por un circuito abierto. Y ahí tendríamos otro tipo de voltaje. Entonces, después, entonces lo que les decía, se sustituye pues acá en el circuito por esa equivalencia del voltaje Zener, una fuente de voltaje, y pues ya tendríamos en cuenta el resto de análisis. Entonces, aquí tendríamos una corriente de entrada por la resistencia, y esa corriente de entrada se nos divide acá por estas dos ramas. Entonces, por la que va acá al Zener y por la que va a la resistencia RL. Entonces, esta corriente I sub Z es la que les decía yo, que es la que hay que asegurar en la medida de lo posible que esté dentro de ese intervalo de la ICT del datasheet, o sea, la ICT mínima, pero que sea menor a la ICT máxima. ¿Listo? Y esta sería la corriente que va a fluir por la carga, I sub L. Entonces, pues ahí no es más sino hacer el análisis de ese circuito, bueno, es un circuito sencillo. Entonces, dependiendo de los valores que nosotros tengamos en el circuito, puede ser que conozcamos este valor o desconozcamos algún valor. Este tipo de circuitos se acostumbra, digamos así, a emplear para dimensionar las características del voltaje en el Zener. Dadas estas condiciones, entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál sería la corriente en el Zener, pues dependiendo acá de estos valores, pues tendríamos que tener en cuenta la corriente que pasa por la resistencia de entrada menos la corriente de carga. ¿Listo? La corriente de carga pues ya me implica, si esto está activo, pues que va a ser igual al voltaje de la resistencia sobre esa resistencia de carga, pero este B sub L prácticamente vendría a ser este voltaje B sub Z. Y pues si ya queremos hacer algún dimensionamiento o calcular aquí con algún valor en la resistencia de entrada, tendríamos que tener en cuenta el voltaje en la resistencia acá. Entonces pues ese voltaje vendría a ser el voltaje de entrada, menos el de este no. Pero pues ese voltaje B sub L que está aquí vendría a ser ese mismo B sub Z. Entonces vendría a ser B sub I menos B sub Z sobre R. La potencia del Zener pues no la determina el voltaje Zener multiplicado por la corriente Zener. ¿Listo? Entonces un ejemplo de cuándo conduciría y cuándo no conduciría ese diodo. Entonces, por ejemplo, tenemos un voltaje continuo de 16 voltios, un voltaje Zener con un voltaje Zener de 10 voltios, una potencia de Zener máxima de 30 milivatios, resistencia de 1 kilo ohmio de entrada y una resistencia de carga de 1.2 kilo ohms. Entonces, ese es hacer el análisis que les digo. Entonces, se toma el circuito y se analiza qué pasa en vacío acá donde está el dispositivo.
Entonces, si hacemos el análisis en vacío y se propone pues el divisor de tensión para hallar el valor de V, teniendo en cuenta pues estas dos cargas, pues tenemos o llegamos a considerar que tenemos un valor de 8.73 voltios. 8.73, pero pues el voltaje nominal del Zener son 10 voltios. Entonces, pues como esto no es suficientemente grande, el diodo Zener no va a estar polarizado. Entonces, de tal forma pues que si no está polarizado, el voltaje en la carga, ¿cuál va a ser? Este mismo voltaje abierto V, acá, entonces vendría a ser este, 8.73 voltios. Voltaje en la resistencia de entrada, pues no viene a ser sino el voltaje de entrada menos el de la carga. Entonces 16 voltios menos 8.73, 7.27 voltios. Acá como esto no está polarizado, pues la corriente en el Zener son 0 amperios y la potencia en el Zener son 0 vatios. O sea, es decir, no está funcionando el diodo Zener. Y pues al representar esto, o sea, el punto de operación en la ecuación característica del dispositivo. Entonces fíjense que esto me indica que no hemos entrado a la región Zener. Por lo tanto, pues no, el diodo no está funcionando como Zener como tal, sino está funcionando, o el modelo equivalente es el de un circuito abierto. Entonces, pues estaría apagado. Listo. Bueno, y otro ejemplo sería modificar ahora la resistencia de carga para un valor de, por ejemplo, 3 kilo ohms, un valor un poco más grande. Entonces, bueno, es que este que está aquí. Entonces, si ustedes hacen este análisis, cambiando esa resistencia de carga, entonces, por ejemplo, aquí uno de 3 kilo ohmios, pues nuevamente pues habría que hacer el análisis. Entonces, hallando ese voltaje en vacío con una resistencia de 3K, nos da un voltaje de 12 voltios. Ese 12 voltios es superior a este voltaje Zener, entonces implica que el diodo sí va a estar polarizado y que lo podemos reemplazar por su modelo equivalente. Entonces, pues al hacer el reemplazo y volver a hacer el análisis de las ecuaciones, pues el voltaje en la carga ahora sí son voltios. Voltaje en la resistencia de entrada, pues va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje en la carga, que son los 6 voltios. Y ya es hallar el resto de parámetros. Corriente de carga, entonces ya depende del voltaje en el Zener sobre pues el valor de la resistencia. 3.33 miliamperios. La corriente de entrada, entonces el voltaje acá, el diferencial de ese voltaje, que lo hallamos acá, 6 voltios sobre esa resistencia, 1K, 6 miliamperios. Y la corriente que va a fluir por el Zener. Entonces, corriente de entrada menos la corriente en la carga. Nos da 2.67 miliamperios. Entonces vamos a verificar qué pasa con la potencia disipada por el Zener. Entonces el producto de voltaje Zener por corriente Zener. Nos daría 10 voltios por 2.67 miliamperios y nos da un valor de 26.7 milivatios. Las especificaciones del diodo son que tenemos una potencia máxima de trabajo de 30 milivatios. Es decir, estamos trabajando por debajo de los 30 milivatios, pero pues es un valor aproximadamente cercano a ese valor de operación máximo. O sea, es decir, estamos casi llegando a ese valor del P sub Z máximo. Entonces, de esa manera, digamos así, en ese análisis se puede hacer el dimensionamiento de los valores máximos y de los valores justamente de trabajo en donde va a operar ese Zener. Pero teniendo en cuenta esta condición, que esto es fijo y que esto es fijo. ¿Listo? Bueno, veamos los otros dos. Los otros dos, digámoslo así, operaciones o condiciones donde se tienen en cuenta los reguladores. Entonces, puede ser que tengamos el voltaje de entrada fijo, pero ahora la resistencia es variable, la resistencia de carga. Este es un caso típico porque si se dieron cuenta, hacer el análisis del circuito y probando con muchas resistencias no es algo óptimo. Es decir, pues nosotros tenemos un grupo de resistencias, pero es muy incómodo
colocarnos a probar pues con diferentes resistencias, algo que se llama como un banco de resistencias, probar una carga, luego otra carga y otra carga. Entonces, pues el análisis se puede modificar un poquito más para ser capaces de determinar un intervalo de trabajo dependiendo la resistencia de carga. Entonces, hay una resistencia de carga mínima y una resistencia de carga máxima que me asegura que el diodo Zener esté encendido o garantizar que el diodo Zener en ese intervalo de resistencias esté encendido. Digámoslo en la parte de simulación, voy a ver si les alcanzo a explicar más adelante. En la parte de simulación nosotros podemos modificar acá el parámetro RL y hacer acá una especie de barrido, hacer una variación de todos los posibles valores de resistencia para ver la característica de conducción aquí. ¿Listo? Entonces, por lo general se tiene que tener en cuenta es un intervalo de resistencias de carga. Bueno, entonces, ¿cómo sería el análisis teniendo en cuenta ese intervalo de resistencias de carga? Entonces, nuevamente partimos de la ecuación en la carga. Entonces, en la carga tenemos la ecuación del divisor de tensión. La resistencia L multiplicada por B sub I y eso, bueno, sobre RL más R. Entonces, para determinar cuál es la resistencia de carga mínima, pues necesariamente tenemos que hacer una modificación ahí a esa ecuación. Entonces, lo que se va a hacer es despejar este parámetro RL, o sea, se toma esa ecuación y se despeja ese parámetro RL. Entonces, al despejar ese parámetro RL, vamos a llegar a una expresión, bueno, de este tipo. RL mínimo va a ser igual a la resistencia de entrada multiplicado por el voltaje Zener sobre el voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Entonces, en esa expresión de lo que está dependiendo RL mínimo es de este valor R. Digámoslo así, de ese valor R, el voltaje acá del Zener y el voltaje de entrada. Esta ecuación la estamos utilizando o se tiene en cuenta porque es la que nos dice si está encendido o está apagado. Entonces, con esta ecuación pues se determina la resistencia de carga mínima. ¿Listo? Y ya, entonces ya con la resistencia de carga mínima, ¿qué podemos nosotros hallar? Entonces, como es mínima, tenemos la posibilidad de hallar la corriente de carga máxima. Entonces, pues la corriente de carga máxima se va a dar cuando estemos trabajando acá. La corriente de carga máxima va a ser igual al voltaje de la resistencia de L, que está en paralelo con el Zener, pues sería B sub Z. Y eso sobre la resistencia de carga mínima. Entonces eso sería la corriente de carga máxima. Ya después podemos hallar otros parámetros bien importantes. Entonces, pues el voltaje en la resistencia de entrada vendría a ser esta diferencia de potencial, B sub I menos B sub Z, no hay problema. La corriente que circula por acá, IR, entonces el voltaje BR que hallamos acá sobre R. Y la corriente que va a circular por el Zener. Entonces, igual que en el análisis anterior, pues tenemos una corriente de entrada R menos una corriente en la carga. Pero entonces, gracias a esta expresión, tenemos la posibilidad de encontrar ahora cuál es la corriente en la carga mínima. Entonces, la corriente en la carga mínima se va a dar cuando el diodo Zener en algún momento imaginando que en algún momento el diodo Zener va a alcanzar la característica de corriente máxima. Entonces, la corriente de trabajo de la carga mínima va a ser mínima, perdón, va a ser igual a esa corriente de entrada menos la corriente máxima en la condición máxima del Zener. Y pues con esa corriente mínima tenemos la posibilidad de encontrar ahora la resistencia máxima de carga. Entonces, pues va a ser el voltaje Zener sobre esa corriente mínima de carga. De lo que acabamos de hallar fue un intervalo de resistencias de trabajo. Entonces, la de la resistencia, la de la carga mínima y la de la carga máxima. ¿Listo? Veamos un ejemplo como para entender más esa partecita. Entonces, fíjense que podemos tener un circuito como este. Entonces, un voltaje de entrada de 50 voltios. Entonces, un voltaje fijo que muy seguramente pues no tiene un voltaje
voltaje de rizo tan elevado, tan grande, una resistencia de entrada de 1 kiloohmio y esta característica, el diodo Zener, y pues aquí viene un potenciómetro. Digámoslo así, para este tipo de pruebas, pues es más aconsejable utilizar en la resistencia de carga un elemento como un trimmer o un potenciómetro que varíe pues el valor de la resistencia para no estar modificando o colocando resistencias de diferentes valores. Entonces, la idea es que se tiene un diodo Zener de 10 voltios y una corriente, o sea, la corriente máxima de ese diodo Zener es de 32 miliamperios. Entonces, si hacemos el análisis que les estaba mostrando anteriormente, la resistencia de carga mínima, entonces, que se despeja de la ecuación del voltaje en vacío del divisor de tensión, reemplazando esos valores, nos da una resistencia pequeñita de 250 ohmios. El voltaje que cae en esta resistencia, entonces serían los 50 voltios menos los 10 voltios de acá, 40 voltios. La corriente que circularía por esta resistencia, pues serían los 40 voltios sobre 1 kiloohmio. Entonces, 40 miliamperios. Y la corriente mínima de la carga, pues sería esa corriente IR menos la corriente máxima de trabajo. Entonces, indispensable para este diseño, tener la hoja de datos y conocer este dato, la corriente Z sub M. Entonces, aquí en este caso nos da un valor de 8 miliamperios, la corriente mínima. Y pues esa corriente mínima nos permite hallar la resistencia de carga máxima, que vendría a ser 10 voltios sobre 8 miliamperios, 1.25 kilómetros. Entonces, esto nos indica que el diodo Zener va a estar operativo o encendido en un rango de trabajo de resistencias de carga de trabajo de 250 ohmios a 1.25 kiloohmios. ¿Listo? Entonces, la característica pues, se vería reflejada de esta manera. A una resistencia de carga de 250 ohmios tendríamos una corriente de 8 miliamperios. Y a una resistencia de carga de 1.25 kiloohmios tendríamos un valor de corriente de carga de 40 miliamperios. Esto es corriente de carga. La potencia máxima del Zener, pues vendría a ser el voltaje Zener por la corriente Zener máxima. Entonces nos daría 320 milivatios. Una corriente un poquito ahí considerable, pero que es menor a 0.5 vatios, perdón, 0.5 vatios. De pronto ese Zener tenga alguna característica ahí especial con respecto a dimensiones, puede ser un poco más grande, pero pues si es el encapsulado es uno típico, pues no habría problema. Pero lo que les digo, habría que revisar la hoja de datos. Listo. Bueno, veamos el último caso y pasamos ya a revisar la simulación. Entonces, el último caso es cuando, bueno, tenemos una resistencia de carga fija, pero el voltaje de entrada es variable. Entonces, este es el caso que me interesa un poquito que lo entiendan muy bien, porque aquí este caso es el que se aplica cuando tenemos una fuente de voltaje que tiene un rizo que de pronto es un rizo que no está controlado, es un rizo un poco grande. Entonces, aquí es como si ustedes tuvieran el resto del circuito del transformador, el rectificador, el condensador en paralelo. Entonces, ese es el caso en especial pues, que deberíamos tener en consideración para el análisis. Entonces, ¿qué pasa con ese circuito? Entonces, el voltaje de entrada varía, un voltaje máximo y un voltaje mínimo. El esquema es similar, pero pues tenemos que analizar qué pasa con ese voltaje. Bueno, entonces ahí tendríamos que determinar algo que se llama el voltaje encendido mínimo. Entonces, el voltaje encendido mínimo en el Zener, ¿cómo se determina? Entonces, aquí ahora ya no es una resistencia, sino un voltaje de entrada mínimo que me asegure que el diodo Zener esté encendido. Entonces, nuevamente se toma la ecuación del divisor de tensión
que analizábamos acá. Y lo que tenemos que hacer ahora es despejar acá este voltaje o hallar esa expresión, reacomodarla, pero este valor, el del voltaje de entrada. Entonces, ese voltaje de entrada mínimo va a estar dado como esta expresión, RL más R multiplicado por B sub Z y eso sobre RL. Entonces, pues muy posiblemente ya conoceríamos este valor o este valor, R. Tendríamos que determinar también otros parámetros. Entonces, acá tendríamos que determinar la corriente, bueno, la corriente acá de la resistencia en serie, que estaría con el Zener ahí, digámoslo así. Pero la corriente máxima de trabajo que hay aquí en el Zener nos va a limitar el valor máximo del voltaje de entrada. Entonces, ¿por qué? Si hacemos acá el análisis de las corrientes, la corriente del Zener pues va a ser esta corriente menos la corriente de carga. Pero esa vendría a ser la corriente máxima del Zener, la IZ máxima. Entonces, para determinar aquí el valor de esa corriente, que bueno, efectivamente me asegura este valor, pues tenemos que entrar a considerar acá el valor de la corriente en serie de la resistencia R, pero del valor máximo. Entonces, pues se toma esta expresión y de esta misma expresión se despeja el valor de IR. Entonces, el valor de IR máximo vendría a ser la suma de la corriente Zener máxima más la corriente de carga. O sea, ahora esta tiene un valor máximo. Y pues, en la medida de lo posible, como RL es fija, pues este valor se tiene que mantener fijo. Y pues hay un voltaje B sub Z del Zener fijo, no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, el voltaje entrada máximo, el que está aquí, pues ahora va a depender acá de esos voltajes que estén en este elemento y este elemento. Entonces, acá tendría yo un voltaje en la resistencia máximo y un voltaje Zener acá. Y ese es el voltaje de entrada máximo que tendríamos acá en el voltaje de entrada. ¿Listo? Bueno, también, ¿qué podríamos hacer? Aquí tendríamos, bueno, este análisis ya lo hicimos, el de la corriente de R máxima. Pues esa corriente R máxima pues influye ahí en ese voltaje. Entonces no es más sino el producto de esa IR por R. Bueno, se puede reemplazar de esa manera. Hagamos el análisis de un circuito con esas características. Entonces, por ejemplo, tenemos un voltaje de entrada, pero exactamente no sabemos cuál es el voltaje de entrada que hay acá. Entonces el circuito lo que nos pide es determinar el voltaje máximo de entrada y el voltaje mínimo de entrada para asegurar en la medida de lo posible que este diodo Zener esté polarizado. Dadas esas características, resistencia en serie de 220 ohmios, resistencia de carga de 1.2 kiloohmios. Entonces, pues aplicamos las mismas expresiones que les mostré anteriormente. Entonces, esta, como recordaréis, pues se deriva acá del análisis del voltaje en vacío. Entonces el voltaje mínimo al reemplazar este valor y ya conociendo ese voltaje Zener, sería un valor de 23.67 voltios. Entonces pues sería ya la corriente de carga que, como lo dijimos, debe ser fija, no varía, 16.67 miliamperios. La corriente R máxima que circula por esta resistencia, corriente máxima del Zener más la corriente IL. Esa corriente máxima ya no las están especificando acá. Entonces, pues nos da un valor de 76, 77 miliamperios. Y el voltaje de entrada máximo, pues el que les dije acá, pues determinarlo acá con esos dos voltajes, el de aquí y el de acá. Entonces, acá esta productoria, pues nos da 16.87 voltios y acá más 20 voltios. Es decir, que nos da un valor de 36.87 voltios. Lo que me indica este esquema o esta gráfica es que el diodo Zener va a estar operativo si aseguramos en la entrada un voltaje mínimo de 23.5 voltios, 23.6 y de 36.87
voltios. Entonces, ese es cuando tenemos un voltaje de entrada variable. Entonces, ¿eso qué implica? Entonces, un voltaje de entrada es algo parecido a esto que ustedes observan acá. Entonces, esta señal es una señal de rizado. Y esa señal de rizado pues puede tener esta característica. Entonces, muy posiblemente, si a la entrada aseguramos una señal de este tipo, sobre estos niveles, pues muy posiblemente podemos hacer regular ese voltaje para que tengamos acá en la resistencia de carga un voltaje de 20 voltios. ¿Listo? Aspectos a tener a consideración. Entonces, esto era lo que yo les decía. Esto ya es el esquema de lo que es una fuente de alimentación. Entonces, acá está el transformador, señal de entrada de la red monofásica. Acá está el rectificador. Entonces, esta señal, pues aquí queda transformada, bueno, adecuada a un voltaje menor y acá la rectificamos. Entonces, un rectificador de media onda, onda completa, tipo, bueno, tap central, las diferentes configuraciones que hemos visto. A la salida de ese puente de diodos o de ese rectificador, pues colocamos un filtro, un capacitor. Y pues, cuando veíamos la parte del filtro, fíjense que la señal que nosotros obteníamos era muy parecida a esta, pues un rizado. Eso es lo que obtenemos acá. Entonces, siempre que vean algo que se llama regulador del circuito o regulador, es porque aquí puede ir un diodo Zener o otro tipo de circuito que regule o transforme ese tipo de rizado en una señal continua. ¿Listo? Bueno, entonces, el rizado en un rectificador, ¿cómo es que está dado? Cuando ustedes hallaran por allá el voltaje promedio de esas señales, les daba que, bueno, la forma de onda de ese rizado estaba montada sobre un offset o un nivel de C. Ese nivel de C es el voltaje promedio de la señal y el rizado es el voltaje de rizo. ¿Listo? Entonces, si ya, bueno, analizan más parámetros, pues el rizo de la señal va a estar especificado por esta expresión. El voltaje de rizo, que va a ser es un voltaje RMS, o se especifica como un voltaje RMS, dividido en el voltaje de CD. Entonces, cuando ustedes hacían el análisis allá en el informe de rectificadores, digamos, había muchas personas que escribieron que el voltaje en alterna era casi parecido a este voltaje bueno, en continuo. Pero entonces sucede y pasa que cuando utilizamos rectificación y utilizamos un capacitor, este voltaje de rizo se nos hace más pequeñito. Entonces, ese es un voltaje pequeño, no tiene que ser un voltaje grande. Entonces, en la práctica de rectificadores, cuando les decían el voltaje AC o el voltaje RMS, teniendo en cuenta un capacitor, es o era este voltaje, este de acá. Ese es el voltaje de rizo. Y pues ahí nos da un porcentaje. Entonces, pues si es un rizo que tiende a ser cero, pues es porque casi no hay rizo y tendríamos una señal con esta característica. Entre más grande sea el rizo, pues vamos a tener una característica así o bien una característica como estas. ¿Listo? Entonces a la entrada de un circuito rectificador, perdón, de un regulador, pues se espera tener una señal de este tipo. Por ejemplo, para esa señal, si uno mide el voltaje en continuo, pues el voltaje en continuo nos marca 25 voltios, entonces, es decir, la señal está montada en un nivel de 25. Y el voltaje de rizo RMS, pues es de 1.5 voltios RMS. Entonces, por ejemplo, calcular el rizo de ese voltaje se hace con esta expresión. Y pues, por ejemplo, aquí tendríamos un voltaje de rizo del 6%, utilizando esa expresión. No es un voltaje tan grande, pero pues ahí nos está indicando que la señal tiene una variación tanto por encima como por debajo del 6%. Entonces, que muy posiblemente si la queremos regular utilizando un diodo Zener, sí es posible hacerlo. Entonces, utilizar un regulador como el que estábamos viendo anteriormente. Listo.
¿Hasta ahí tienen alguna duda de esa parte? De lo que es regulación con Zener. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, en la primera práctica, perdón, en la primera parte de la práctica, entonces se tiene un regulador de voltaje. Pues eso es como un regulador, pero sencillamente tenemos un voltaje de entrada, una resistencia R1 y el diodo Zener. Entonces, lo primero que tendrían que hacer ahí para esa parte de la práctica es escoger un diodo Zener particular. Entonces, escoger un diodo Zener, pues buscar la hoja de datos, mirar las características bueno, todas las características que vimos. Entonces, el voltaje Zener, la corriente Zener de trabajo mínima, la corriente Zener máxima, la potencia máxima Zener. Y pues ese circuito lo que va a hacer, o lo que ustedes tienen que hacer con ese circuito es hacer la tabulación que les muestra aquí la tabla, completar esa tabla, para determinar, ustedes si lo ven, es determinar la curva característica. Entonces, es decir, tienen que obtener la característica de corriente Zener versus voltaje Zener. Entonces, dependiendo de los voltajes que ustedes tengan acá. Fíjense que si aquí no aseguramos el voltaje Zener, acá en esa partecita, pues no vamos a trabajar en la parte de la región Zener, sino vamos a trabajar es en la región de polarización inversa. Entonces, por allá sus gráficas, cuando ustedes arranquen a hacer el barrido, acá les dice que es de 0 voltios. Entonces, cuando les dice que es de 0 voltios, muy posiblemente no van a tener acá, no va a haber una corriente Zener ni un voltaje Zener porque el diodo no va a estar polarizado. Pero pues como les digo, depende del voltaje Zener o de la referencia que ustedes escojan. Entonces, si escogen un Zener con un voltaje nominal de 5 voltios, entonces hasta que aquí se alcance ese voltaje de los 5 voltios, pues muy seguramente el Zener empieza a trabajar en la región que vimos. Entonces va a trabajar inicialmente, o sea, en un momento va a entrar en la parte de la región de rodilla y ya después se va a establecer en lo que es en la región Zener nominal. Entonces aquí el primer punto es encontrar la curva característica del diodo Zener. Ya ahorita en el simulador les voy a mostrar ahí, es hacer el barrido y encontrar esa característica. Pero lo pueden hacer con ORCAD, entonces ir midiendo los valores de corriente Zener, voltaje Zener, y si ustedes quieren tabular un graficador, Excel o otro graficador, lo pueden hacer. Y ya después, pues si lo quieren hacer con el propio simulador. De todas formas, acá les dice que realizar una gráfica que aproxime el comportamiento del Zener, entonces en polarización inversa. Entonces, para voltajes menores a V sub Z, entonces les dice que utilicen una resistencia del orden de 100 megaohmios o 100 kiloohmios. Es decir, cuando estén en polarización inversa, lo que les decía, utilicen una resistencia muy, muy grande. Recuerden que en polarización inversa tenemos un comportamiento en particular de una resistencia muy, muy grande, casi un circuito abierto. Cuando ustedes vean que ya alcanzaron el voltaje suficientemente para que el diodo Zener quede encendido, entonces van a modificar el valor de la resistencia R1. Entonces puede ser un valor más pequeño, 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, aproximadamente ese valor. Entonces es un barrido para hallar la curva característica. Y la parte 2, entonces, pues es un regulador de voltaje. Entonces, fíjense que lo que les explicaba, entonces tenemos un regulador de voltaje, entonces acá tenemos un rectificador de media onda, entonces se rectifica la señal y acá tenemos un capacitor de filtrado. Y esta partecita
es un regulador de carga. Entonces, ese regulador de voltaje, ese regulador de voltaje, ¿qué características pues tiene? Que este voltaje de entrada es variable, o sea, aquí va a variar ese voltaje. Bueno, entonces, de todas formas, acá tenemos la resistencia en serie que va con el diodo de 220 ohmios. No se especifica el modelo de referencia del Zener y tenemos una resistencia de carga desconocida R3. Entonces lo que les dice acá es que deben utilizar, bueno, un transformador reductor, entregar máximo 15 voltios RMS en el secundario, entonces acá, utilizar un condensador que soporte un voltaje mayor que VM del secundario. Bueno, es lo que les explicaba. Si en el secundario el transformador, pues el VM implica que tengamos 15 raíz de 2 voltios, entonces toca asegurar un condensador, bueno, la parte práctica que sea o soporte ese voltaje. Como si no, pues vamos a tener problemas. Entonces cuando ya tengan esta parte, bueno, hasta aquí, la idea es que ustedes observen cómo es el voltaje de rizo y que determinen el voltaje mínimo y el voltaje máximo en el cual tenemos o está variando el voltaje. Y a partir de esa variación, entonces, hay que calcular el valor de la resistencia R3 para que el diodo Zener pues empiece a trabajar o a operar en la zona Zener. Bueno, sin llegar a los límites de operación, es decir, en un intervalo que no llegue a los límites de operación. Y pues de ser necesario variar el valor de RS. Entonces acá pues RS, aquí está propuesta como 220 ohmios, pero si los cálculos nos indican que tiene que ser superior o menor, pues lo podemos modificar ese valor de la resistencia R. Entonces, ahí lo que les dice es que deben determinar la potencia promedio disipada por los elementos del circuito, observar las señales en la entrada, bueno, el rectificador, capacitor, diodo Zener. Entonces, hasta aquí tiene que ser pues una señal del transformador del secundario del transformador. Acá ya vendría la señal con rizo y aquí pues en el diodo Zener tendríamos que tener un voltaje Zener constante. Luego nos dice que cambien el valor de C1 aumentándolo y repetir las mediciones. Ustedes ya saben que si se aumenta el valor de C1, lo que vamos a ver es que el voltaje de rizo empieza a disminuir. Pueden ustedes utilizar, hacer uso de esas expresiones que les mostré y calcular el voltaje de rizo. Entonces puede ser con bueno, 100 microfaradios, 1000 microfaradios, 2000 microfaradios. Se van a dar cuenta que ese porcentaje de rizo empieza a disminuir o va a ser más pequeño. Entonces, en la medida de lo posible el voltaje de rizo casi aproximadamente debería ser cero, pero pues no ocurre en todos los casos. Listo, bueno. Entonces al cambiar el valor de C1, aumentándolo, entonces es un trabajo de prueba que deben hacer, escoger un valor de un capacitor pues lo suficientemente grande. Entonces yo recomiendo que trabajen uno de 1000 micros y uno de pues 2200 microfaradios. Y pues ya lo que tienen que hacer es diseñar el circuito limitador de voltaje empleando un diodo C. Entonces limitar ahí el circuito limitador de voltaje pues estaría, bueno, sería este de acá. Un regulador de voltaje sería este de acá. Aparte les dice que diseñen un divisor de voltaje con diodo Zener de tal forma que el voltaje aplicado a una resistencia de carga pueda variar entre 100 ohmios y 1 kilo. Entonces ahí ya es como que el diseño cambia, o sea, ya es diferente porque la resistencia de carga es la que varía. Entonces, la última parte lo que quiere decir es que ustedes tienen que ahora, o sea, aumentar el valor del capacitor para dejar un voltaje de entrada aquí casi fijo, o sea, casi un voltaje que no varía. Y ya con ese voltaje casi fijo de entrada, pues diseñar el divisor de voltaje para, bueno, el regulador para manejar una resistencia de carga que varía entre 100 ohmios y 1 kilo ohm. Entonces, ese caso ya lo vimos. Entonces, si varía la resistencia de carga, entonces nos implica que tenemos que hallar una corriente de carga mínima y una corriente de carga máxima.
Entonces, ese circuito casi es de regulación de voltaje utilizando diodos Zener. Bueno, les voy a mostrar entonces en simulación, lo que alcance. En simulación, pues la curva característica de un diodo Zener, ¿listo? Entonces, ya les muestro en ORCAD un ejemplo, utilizando, bueno, una referencia, puede ser una referencia de los diodos que les mostré.
Listo, chicos, qué pena la demora ahí. Entonces, por ejemplo, yo busco una referencia de este diodo, 1N4740. Es uno de los de la referencia que está ahí de los que les mostré en las diapositivas y tiene un voltaje nominal de 10 voltios. De todas formas, ahí encuentran pues varias referencias ahí en esa parte. Ahí en esa librería, bueno, ahí cuando ustedes buscan, hay más referencias de otros diodos Zener, solamente que pues ahí la diferencia radicaría en los voltajes Zener que ustedes utilicen o vayan a utilizar. Pues digamos este tiene uno de 10 voltios y la idea es que vamos a hacer el barrido así como dice, bueno, la guía de laboratorio. Entonces, para esa parte pues sí podemos suponer un voltaje de entrada pues fijo para hacer el barrido. Y pues una resistencia en serie. Siempre que encuentren, digamos así, un diodo como estos de tipo Zener, pues siempre tiene que ir una resistencia serie o bueno, limitadora de corriente, creo que es el nombre que recibe, que recibe ese tipo de resistencia. Entonces, pues, esa es como otra característica. Entonces debe tener una resistencia limitadora de, de corriente, llamámoslo así. ¿Listo? Bueno, entonces la idea aquí es hacer como un barrido, es decir, vamos a hacer un barrido en, en la fuente de voltaje inicialmente. Entonces, pues para la fuente de voltaje el barrido, como dice que son dos resistencias diferentes, entonces inicialmente pues aquí, en estos dos puntos debe haber, o debemos asegurar un voltaje que sea igual o superior a 10 voltios. Entonces, digámoslo, vamos a hacer un barrido, o voy a hacer un barrido mm, con una resistencia, bueno, aumentemos este valor de esa resistencia. Voy a hacer un barrido, pero desde 0 voltios hasta 20 voltios. ¿Listo? Entonces, de 0 a 10 voltios lo que vamos a observar es casi como el comportamiento, la característica en polarización inversa, es decir, abierto, tendríamos una corriente de saturación bien bajita, bien pequeñita, y ya después pues superar ese aquí, ese rango o ese voltaje acá, entonces ya pues tendríamos ahí asegurado el potencial en el Zener acá y ya tendríamos que estar trabajando en la región de polarización, ¿listo? Entonces ahí en esa parte nos toca hacer es un barrido y hacer el barrido de corriente versus voltaje, bueno, en el Zener encontrar esos parámetros. Listo, bueno, entonces voy a configurar acá la simulación en Space y ya les muestro. Bueno, no sé si no, creo que ahí no ven la simulación. Entonces, en la simulación este ya es un barrido de tipo paramétrico, como el que veíamos antes. Y la fuente, pues, que tendremos que variar es la B1 y darle valores. Entonces, ahí, pues, puede ser desde 0 voltios. Voy a dejarla en barrido hasta 30 voltios, del valor final, y con pasos de 0.5. Listo. Bueno, entonces voy a hacer la simulación acá, a correr la simulación y ya les muestro en el space qué es lo que nos da la gráfica.
Listo, chicos. Entonces, bueno, ahí en esa partecita todavía no tengo la curva característica, pero observen algo. Entonces, ahí tengo el voltaje de entrada en el diodo, pues el barrido que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, esta zona que ustedes observan acá que y se incrementa, entonces durante 0 voltios, casi hasta llegar acá a los 10 voltios, pues en ese momento, pues el diodo, o el voltaje en vacío donde está el diodo no es lo suficiente grande como para polarizarlo. Entonces, si nosotros miramos ahí el voltaje, sencillamente estamos trabajando en polarización inversa y lo que estaríamos midiendo es el mismo voltaje de la fuente. Entonces, por eso, pues ahí lo sigue y ahí lo sigue aproximadamente. Cuando ya superamos ese voltaje, o sea, es decir, cuando ya es lo suficientemente grande, entonces el diodo que empieza a trabajar en la zona Zener. Entonces, acá se observa esa línea o ese voltaje que ya tendría que ser el voltaje Zener característico. Vamos a irlo ahí con los cursores de cuánto es. Entonces digamos, bueno, acá me está diciendo esto que es de 9.874 voltios, 87 voltios. Vamos, la hoja de datos nos dice que es de 10 voltios, pero muy posiblemente pues es un voltaje un poco inferior, cercano, 9.85 voltios. Listo. Eso es con respecto a voltaje en el Zener versus voltaje de entrada. Pero la característica que nos interesa es la corriente en el Zener versus el voltaje que hay en el Zener. Entonces, nos toca aquí cambiar en el... Nos toca cambiar acá en la gráfica, pues, esa característica para que tengamos esa curva. ¿Listo? Bueno, entonces voy a cambiar acá. Voy a mostrar la gráfica de la corriente. Bueno, ahí está la gráfica de la corriente, pero solamente con el barrido de la fuente de voltaje. Entonces, hasta 10 voltios, pues estamos trabajando en polarización inversa. Estos son casi 0 amperios. Y cuando aumentamos, entonces, ya el diodo, pues, entonces está funcionando, está operando y ya tenemos una corriente. Entonces, vamos a modificar acá en el eje horizontal para, para definir entonces en esa parte el voltaje Zener. ¿Listo? Bueno, voy aquí a modificarlo. Ya les muestro.
Chicos, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces tuve un problema ahí porque yo estaba considerando valores en el voltaje barrido de 0 a 10 voltios, ¿sí? Entonces, ese voltaje barrido de 0 a 10 voltios me está implicando, pues, estamos trabajando en polarización inversa y no se observa bien la característica, o sea, no, el simulador no me la muestra bien. Entonces, la manera de observar bien la característica del diodo ahí, entonces, es modificar el barrido, pero que les muestre aproximadamente desde donde el diodo empieza a conducir en adelante, ¿listo? Entonces, yo modifiqué en la simulación que no me muestre desde 0 a 30 voltios, sino que me muestre aquí, por ejemplo, en este caso, el barrido lo haga desde 10 voltios hasta 30 voltios, con pasos de 0.5 voltios. Entonces, ahí, bueno, ahí me di cuenta. Si hacen la simulación, el barrido en ORCAD, fíjense en esa parte, entonces hagan el barrido, si lo hacen de polarización inversa, entonces lo pueden hacer aparte. O sea, es ahí tiene que darles cero, casi cero amperios, una corriente muy pequeña. Y ya para la parte de la región Zener, entonces sí, nos tiene que dar un valor, o sea, tenemos que darle un valor correcto para que nos muestre la simulación. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Ahí modifiqué en el eje horizontal, está el voltaje Zener, pues que aproximadamente es constante, o debería ser constante, aunque tiene algunas variaciones ahí. Entonces, por ejemplo, acá es 9.84, bueno, por acá llega a 9.6, 9.98 voltios. O sea, empieza a variar, pero en la medida de lo posible tiene que ser cercano o aproximado a ese valor. Y pues por cada valorcito, cada punto de ese voltaje Zener, pues tenemos una corriente Zener de trabajo. Entonces, bueno, acá tenemos una corriente, ya miramos entonces dónde nos da los 10 miliamperios. Bueno, ahí con los cursores. Digamos que para casi el 9.925 miliamperios tenemos un valor de 9.945 voltios, el voltaje cero. Y pues esa sería aproximadamente, bueno, una partecita de lo que es la curva característica en el diodo Zener. Aquí hay valores positivos de corriente, pero fíjense que la curva característica, o sea, esto está en una región con valores negativos. Entonces, idealmente esto debería ir al revés, bueno, por el sentido de la corriente. Acá solamente nos está mostrando la magnitud de la corriente que circula por el diodo Zener. ¿Listo? Entonces, pero esta es la gráfica voltaje, bueno, voltaje Zener versus corriente en el Zener. Listo, bueno. No sé si tengan hasta ahí alguna duda. Ya por el día de hoy finalizamos. Vale. Listo, entonces, con esta guía, la idea es que la vayan revisando, vayan avanzando en el desarrollo del punto número 1 y van revisando el punto número 2. Y de hoy en 8 días resolvemos dudas sobre el punto número 2, la parte de regulación. Quería mostrarles algo en simulación, pero no alcanza. Entonces, vayan trabajando en los diseños y de hoy en 8 días la idea es resolver las dudas que ustedes tengan de la guía como tal, explicar bueno, más en la partecita del punto número 2, si surge alguna duda, ¿listo? Entonces dejaríamos, por hoy dejaríamos hasta acá, chicos. Entonces no sería más. Vale, profe, muchas gracias.